En esta oportunidad quiero compartir lo que dice la Biblia MacArthur, el comentario MacArthur, sobre 1 Samuel, capítulo 28, sobre la consulta del rey Saúl a la bruja de Endor. Y hay controversia en esta historia impactante que encontramos en 1 Samuel 28. El desacuerdo que hay entre cristianos es que muchos dicen que no era Samuel quien apareció al rey Saúl por la bruja de Endor. Entonces aquí quiero compartir con ustedes lo que dice el pastor MacArthur sobre esta historia. Y para mí es sumamente valioso compartir con ustedes lo que dice MacArthur sobre esta historia, porque considero a MacArthur un hombre que se somete al texto bíblico y no conjetura y no va más allá de lo que dice el texto bíblico. Entonces, 1 Samuel capítulo 28, en el versículo 8, Saúl se disfraza para ir a consultar a la adivina. En el 9, la mujer lo recibe y la adivina todavía no sabe que era Saúl quien estaba bajo ese disfraz. En el versículo 10, Saúl le pide lo que le pide, que haga lo que haga para que aparezca Samuel. La mujer hace lo que Saúl le dice, no sabiendo todavía que era Saúl. En el versículo 11, Saúl le pide por Samuel. En el versículo 12 dice, y voy a enfatizar el versículo 12, 13, 14 y todos los versículos hasta el 19. El versículo 12 dice, y viendo a la mujer a Samuel, aquí vemos la palabra Samuel, clamó en alta voz la adivina y dijo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. En el 14 dice, y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. En el 15 dice nuevamente, y Samuel dijo a Saúl. En el 16 dice nuevamente, entonces Samuel dijo. Y así vemos en el versículo 17, 18, 19, que claramente el que habla es Samuel. Vemos claramente en el texto bíblico, la palabra de Dios, que quien habla es Samuel. Y si como cristianos tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es quien habló por medio de los santos hombres de Dios, escribieron la palabra de Dios y creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, tenemos que creer y someternos al texto. Y aquí vemos claramente que dice la palabra de Dios, Samuel. Nos guste o no, aceptemos o no, esta es la forma que Dios en su soberanía permitió que este suceso fuera así. Y la Biblia nos dice claramente que es Samuel quien habla al rey Saúl y dice lo que dice. Y al final Samuel le dice a Saúl, le profetiza que él y sus hijos estarían con él, profetizando su muerte, su próxima muerte que venía más adelante en el capítulo 31. Ahora, me parece muy, pero muy interesante que Samuel, cuando profetiza la muerte de Saúl, simplemente dice, estarás conmigo. No profetiza diciendo que Saúl se suicidará, sino que simplemente dice, estarás conmigo, profetizando directamente la muerte y no la forma en que Saúl moriría. Ahora, este comentario hago como un paréntesis porque me estoy adelantando, pero ahora veamos qué dice MacArthur sobre estos versículos, si es Samuel o no quien apareció por medio de la bruja de Endor. Veamos qué dice MacArthur. Como dije antes, voy a enfatizar directamente los versículos sobre Samuel. El versículo 12 dice, viendo la mujer a Samuel. MacArthur dice sobre este versículo lo siguiente. Aunque han surgido interrogantes acerca de la naturaleza de la aparición de Samuel, el texto indica claramente que Samuel, no una aparición, se hizo evidente ante los ojos de la adivina. Milagrosamente, dice MacArthur, Dios permitió que el espíritu verdadero de Samuel hablara.
Y aquí MacArthur da base bíblica en los versículos 16 al 19 del mismo capítulo de 1 Samuel 28. Continúa MacArthur y dice: debido a que ella, es decir, la divina, conocía su incapacidad de levantar a los muertos de esta forma, supo inmediatamente que ello se debía necesariamente al poder de Dios. Y segundo, dice MacArthur, que su disfrazado consultante tenía que ser Saúl. Por eso es que la divina se da cuenta que quien estaba disfrazado era Saúl. Ahora veamos qué dice MacArthur del versículo 13 de 1 Samuel 28, cuando la divina dice: he visto dioses que suben de la tierra. MacArthur aquí dice lo siguiente: la palabra dioses es efectivamente la palabra hebrea que significa Dios, dioses, ángel, gobernante o juez. También puede emplearse para designar una semejanza a uno de estos, dice MacArthur. Continúa: desde la perspectiva de la divina, Samuel se apareció como un espíritu que ascendía de la tierra. No hay ningún otro milagro así en todas las escrituras, dice MacArthur. Creo que aquí es importante entender esto que dice MacArthur al final de su comentario del versículo 13, cuando él dice que no hay ningún otro milagro así en las escrituras, en todas las escrituras. Veamos qué dice MacArthur ahora sobre el versículo 14, cuando dice: un hombre anciano cubierto de un manto. MacArthur dice lo siguiente: evidentemente la edad y la vestimenta no existen en el mundo de los espíritus de los muertos, pero Dios dio milagrosamente estas apariencias de modo que Saúl pudiera percatarse de que el espíritu era el de Samuel. Se suscita la pregunta de si todos los creyentes permanecerán en la forma que tenían cuando murieron, dice MacArthur, y continúa: Samuel puede haber aparecido así simplemente para beneficio de Saúl, o pudiera ser que permanezca en este estado hasta que reciba su cuerpo de resurrección, dice MacArthur. Y continúa MacArthur: por cuanto las escrituras enseñan que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento es todavía futura. Y ahí da un pasaje MacArthur de Daniel capítulo 12 versos 1 al 2. Y continúa MacArthur: puede que Samuel hubiera estado temporalmente en esta condición solo para beneficio de Saúl. Continuemos ahora con el versículo 15, cuando Samuel le dice a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Veamos qué dice MacArthur sobre este versículo. Y MacArthur dice: el comentario de Samuel expresa la agitación que le habían causado los esfuerzos de Saúl para comunicarse con él, porque la humanidad viviente no tenía permitido establecer comunicación con los muertos. Y aquí MacArthur da Deuteronomio 18:11 y Levítico 20:6. Y continúa MacArthur y dice: la brujería pone al consultante en comunicación con demonios que usurpan la personalidad de aquellos a los que buscan, porque la persona muerta no puede ser normalmente contactada, excepto en este caso excepcional, dice MacArthur. Es muy importante entender este versículo también. Continuando en el versículo 16, dice Samuel nuevamente dice y pregunta a Saúl: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Le pregunta Samuel a Saúl. Y aquí el comentario de MacArthur no tiene un comentario, pero dice MacArthur que vea 1 Samuel 15 versículos 26 al 35, así que esto es tarea para la casa. El punto aquí es que vemos claramente, no solamente por el comentario de MacArthur, sino por la misma palabra de Dios, que es Samuel. Y en el versículo 19 dice, y esto quiero enfatizar, dice que Samuel le dijo a Saúl: y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y aquí el comentario de MacArthur dice que esto podría significar con él en la morada de los justos, dice MacArthur, y continúa: no cabe duda alguna
de que Samuel quiso que esto fuera una premonición de la inminente muerte de Saúl. Luego de todo lo que Samuel dijo a Saúl, en el versículo 20 dice: entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, dice el texto bíblico, dice la palabra de Dios, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan, dice el versículo 20. Y MacArthur dice aquí sobre cuando dice estaba sin fuerzas, MacArthur dice: ya atemorizado, con un corazón turbado en gran manera a causa de los filisteos, y aquí da referencia bíblica a MacArthur en 1 Samuel 28:5, el temor de Saúl fue tan intensificado por las palabras de Samuel que quedó totalmente privado de fuerzas y vigor, lo que a su vez se acentuó por su falta de alimento. La mujer suplió sus necesidades físicas y él volvió a su campamento para esperar su destino, dice MacArthur, y da base bíblica en 1 Samuel 28, 21 al 25. Entonces vemos, por tanto, que está demostrado bíblicamente, y no solamente, repito, por los comentarios del pastor MacArthur, sino por la misma palabra de Dios, de que era Samuel. Y luego de todo esto probado de que era Samuel y bíblicamente, debemos preguntarnos seriamente si Saúl fue salvo o no. Si nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, nos sometemos al texto bíblico, podemos darnos cuenta cuando Samuel le dice a Saúl: mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Samuel claramente fue salvo. Por tanto, debemos someternos al texto, y el texto, la palabra de Dios, nos dice claramente que Saúl fue salvo. Si a Saúl se lo acusa de no ser salvo por suicidarse, entonces también tenemos que decir que David tampoco fue salvo porque él cometió pecado también, cometió el pecado de adulterio. Tendríamos que decir también que Sansón no fue salvo porque cometió pecado. Tendríamos también que decir que Salomón tampoco fue salvo porque cometió pecado. Y así tenemos una lista larguísima en toda la Biblia de personas que pecaron, y no específicamente un pecado como el de Saúl, que fue el del suicidio. Y también hay que entender la muerte en el contexto que ocurrió la muerte de Saúl. Es un contexto horrible de guerra, de locura. Por tanto, nadie que tenga el Espíritu de Dios verdaderamente querrá morir de la forma en que murió Saúl. También, por otro lado, muchos cristianos acusan a Saúl de que no se arrepintió, y Saúl sí se arrepintió para con David, y David, figura del Señor, lo perdonó. En el capítulo 26 de 1 Samuel vemos claramente que David perdonó a Saúl. Vemos en el versículo 21 y 22 de 1 Samuel capítulo 26.